Félix Rodríguez. Conocí al Señor a la edad de 21 años. En el 84 presentar la iglesia del Limón del Yuna. Ahí fue yo me... Mi nombre es Hipólito Jan Loveis. Voy a cumplir 53 años en el Evangelio. Mi nombre es Aneuri de Jesús. Tengo 15 años en el Evangelio. Me convertí en el 2005. Convertí en el Concilio de Iglesia Fe Apostólica. Por la misericordia de Dios, cuando acepto al Señor, me congrego en la Iglesia Fe Apostólica Jesús la Luz del Mundo de los Tres Brazos. Ahí empiezan mis primeros pasos. Empiezo a trabajar como obrero. De ahí me envían a lo que es el seminario del Concilio Fe Apostólica y de ahí me envían a trabajar a Villa Consuelo para levantar una obra en el nombre de Jesús, que hasta hoy está funcionando por la misericordia de Dios. Siendo muy niño, siempre iba a la escuela dominical. Nací en un hogar cristiano y aunque mi padre en principio no era de la Iglesia Fe Apostólica, pero donde yo tengo uso de razón, donde yo me recuerdo en la Iglesia Fe Apostólica, pues ya yo lo encontré a ellos en la Iglesia Fe Apostólica. Y iba a la escuela dominical. La escuela dominical se daba los domingos. Le llamábamos Sunday School. Un día yo no fui a la iglesia y esa noche mi amigo John Daniel Richardson, hermano Reynolds, fue y a la mañana me dice, mira Polito, porque así me dicen en mi campo y en el Software en San Pedro, mira Polito, yo me convertí anoche. Me impactó eso. Entonces yo fui en la noche a la iglesia. Entonces me invitaron al altar y yo pasé. Conmigo oró la hermana Lucía Gilfiland, hoy pastora adjunto en la iglesia del Sogo. Ella era nuestra maestra de escuela dominical. Ella oró con todos los jóvenes que nos convertimos en aquella época. Ella era la que oraba con nosotros. Y así me convertí yo. Agradezco a Dios el haber conocido la Iglesia Fe Apostólica Jesús del Mundo de los Tres Brazos, en ese entonces pastoreada por el pastor Efraín Medina y el líder de aquel entonces, Ernesto Rodríguez. Ellos me invitaron a la presentación de la iglesia del Limón del Yuna. Yo entendía que había una poza llamada la Poza de Bojolo. Me habían dicho que esa era una poza muy corrupta y que había muchas cosas. Y yo quería llegar a ese lugar y no sabía cómo llegar. Le pregunté que si quedaba cerca de la playa, de la Poza del Bojolo. Y me dijeron que sí. Entonces yo le dije, pues yo voy a ir, pero yo no soy como ustedes. Yo no soy loco como los cristianos. Si yo voy con ustedes, voy a dormir en un hotel y nada más voy en la noche a los cultos. Recuerdo que el pastor Efraín Medina me dijo, duerma donde usted quiera, pero vaya. Yo recuerdo que me subí en la guagua, iba adorando a Dios, pero yo antes de irme en la guagua, vivía con una persona. A esa persona le dije, yo voy a llegar a la iglesia, me voy con los cristianos, prepárame el bulto. Y yo voy a estar 3 días con los cristianos. Y preparé mi bulto, ahorré una buena cantidad de dinero. Y yo recuerdo era un pachuco, una camisa anchota. Y llegué a aquel lugar, pero los cristianos querían quitarme el bulto. Y yo decía, no, el bulto mío no, porque yo quería amanecer en un hotel. Y así, cuando empezó el culto, la presentación, terminó el mensaje. Ya yo había salido para que entraran los amigos a la iglesia. Yo salí para que los amigos entraran. Y alguien dijo al momento de terminar el servicio, cuando terminó el predicador, dijo, el culto terminó, pero aquí hay una persona que necesita a Dios. Y había una ventanita de madera, esa que se abre, y yo me acerqué por esa persiana, estando afuera, y Ernesto me quedaba a la mano izquierda, y me comencé a mirar. Ahí cuando comencé a mirar, el Señor justamente donde yo estaba señaló con el dedo y dijo, usted necesita a Dios. Yo me impacté y eché para atrás porque sentí que eso fue directamente a mí. Ernesto me dijo, tú dijiste que cuando Dios tratara contigo te iba a convertir. Y yo dije, sí, pero yo estoy afuera. Y él está hablando con la gente que están dentro de la iglesia. Y empezó una conversación mientras Ernesto me preguntaba algo, me respondía el que estaba en el púlpito. Yo recuerdo
que el neto me dijo, yo le dije, mira, eso fue una estrategia diabólica. Llegó a mi mente, le dije al neto, cuando tú estés predicando en la iglesia, yo voy a entrar y me voy a convertir. ¿Para qué tú voy a aquella? Yo estoy decidido. Y allá el que estaba invitando dijo, no, no, no. Y dio 3 veces en el púlpito con mucha fuerza y dijo, conviértete ahora. ¿O quiere que te pase como una señora que yo le prediqué en el muelle? Y ella me dijo que cuando viniera del viaje de placer, se convertía. Ahí yo me agarré el dinero, agarré el bulto y dije, yo también voy a un viaje de placer. Y entonces dice que a la media hora sonó una alarma. Cuando la alarma sonó, era que se hundía el barco. Salieron los botes de rescate, a la media hora regresaron con un cuerpo. Y yo decía, ¿sabes cuál fue el cuerpo que trajeron primero? El de la señora. Y cuando dijo ahí la iglesia, el pastor, ¿y cómo se fue? La iglesia completa dijo, ¡se inscrito! Y eso me impactó. Y yo le pregunté a Ernesto, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el señor allá dijo, 3 veces en el púlpito, que te convierta ahora. Y yo dije, está bien. Cuando yo pasé desde la persiana a la puerta, siempre hay un espacio que queda entre la puerta a la persiana. Y recuerdo que al pasar por ahí, llegué a la puerta. Cuando yo vine a llegar a la puerta, ya el hermano había dado gracias a Dios y se había hincado a orar. Así que él no vio cuando yo entré. Me convertí y recuerdo que había un joven con un yeso también en el púlpito. Y así Dios me hizo un llamado especial para salvar mi alma. En el año 2004, en el barrio donde vivo, Los Tres Brazos, había una ola de bandas, Los Sangre, Los King, ese tipo de bandas, era una moda. Y un joven de 16, 17 años como yo, le gustaba ese tipo de actividades. Jóvenes que se reunían en parties para bailar, ir a lugares, conocer personas. Y a mí me gustaba ese ambiente, tomar. Y ya a finales del 2005 empecé a meditar en que yo necesitaba un cambio de vida. Y eso me llevó a yo llegar un día a la iglesia y aceptar al Señor como mi Salvador. Creo que Dios hizo un plan perfecto para que esto fuera posible, ya que me acuerdo que cuando cursaba el primero de bachiller, hablé con el director para que me cambiara del primero A para pasar al segundo B, porque en el segundo B habían unos amigos que yo quería hacer coro con ellos. Y una vez estando en el segundo B, se inscribió una joven llamada Marlene Cruz Martínez, que es mi madre en la fe, en ese año en el Liceo Santo Tomás de Aquino, y ella empezó a predicarme el Evangelio. Y ella se congregaba en la iglesia Fe Apostólica de Los Tres Brazos y empezó a predicarme. En ese momento que ella empezó a predicarme, empezó a invitarnos a la iglesia. Y así yo empecé a visitar la iglesia en 2 o 3 ocasiones, y como la 4ª ocasión, entonces se dio en mi conversión a Cristo. El Concilio de Iglesia Fe Apostólica ha contribuido en todos los sentidos a mi formación, tanto como persona, como también a nivel intelectual, o a nivel también del crecimiento en los dones del Espíritu, ya que el concilio fomenta mucho el crecimiento en los 3 pasos: salvación, santificación y bautismo, que eso a su vez trae todo el paquete de dones y talentos que son necesarios para ejecutar el servicio de Dios en la iglesia. Porque la doctrina es poderosamente impactante para la vida del creyente. Es una doctrina muy bien fundamentada desde el punto de vista bíblico. La fe apostólica tiene una forma muy peculiar de dirigirse con los ancianos. ¿Cómo funciona? Ellos te capacitan, pero te capacitan con una consejería directa y enseñándote con su diario vivir cómo son las cosas. Yo tuve la gran oportunidad de estar al lado de un gran hombre que me formó, que fue mi pastor, que me tuteló, que fue el pastor Ernesto Griffin. Fue quien me ayudó, quien me aconsejaba, pero también estuve al lado del pastor Juan Charles, al lado del pastor Willamo, estuve al lado del pastor Jacobo Peña, que fue mi primer pastor consejero. Entonces esos ancianos
de una manera u otra, ellos no te llamaban la atención, sino ellos te enseñaban cómo hacer las cosas, con una prudencia enorme, pero con una rectitud fuerte. El concilio está muy fundamentado en que sus miembros tengan el fundamento necesario para luego ir a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Porque aunque esto se da por gracia, tiene mucho que ver la preparación y el fundamento que haya para llevar esta obra a cabo. El Concilio de Fe Apostólica Jesús a lo largo del mundo tiene algo que el pastor Ernesto Griffin decía, que los pastores del Concilio de Fe Apostólica dejan la piel en el camino. El pastor del Concilio de Fe Apostólica es un pastor entregado a la obra, no entregado a un sueldo, no entregado a unos beneficios, no entregado a un puesto, sino lo hace por amor, enteramente por amor, por la convicción del llamado, por el compromiso del llamado. El pastor de la Iglesia Fe Apostólica es un hombre y una mujer entregada con una visión que no es ser pastor para servirse, sino es ser pastor para servir en la fe apostólica. Mucha gente quizás no entiende el por qué yo quizás defiendo esta institución con tanta vehemencia. Yo me convertí muy joven en el Bate del Soco. A los 13 años, fíjate bien, me convertí en el campo, en el Bate del Soco. A los 13 años, mi papá me mandó del campo al pueblo a estudiar, a San Pedro de Macorís. Yo tenía 2 hermanas que vivían en San Pedro de Macorís, trabajaban en San Pedro de Macorís, pero no estaban casadas. Y pernoctaban o trabajaban y vivían en el hospital Dr. George San Pedro de Macorís. Y la Iglesia Apostólica me acogió en San Pedro de Macorís. El difunto pastor Joseph Brown, pastor de los ancianos de nuestra iglesia. Y debo decirte, porque en honor a hacer justicia, yo me convertí con el pastor Alfred Francis, que es un pastor del Soco, que fue el que me adoctrinó y fue el que me bautizó. Pero a los 13 años pasé a servir en San Pedro de Macorís. Entonces la iglesia se convirtió no solamente en mi refugio, en mi casa. Yo dormía, un grupo de nosotros dormíamos del lado atrás de la iglesia. Toda mi vida se desarrolló en la iglesia de San Pedro de Macorís. De modo pues, todos mis estudios, yo terminé, porque en mi campo nada más llegaba hasta 5º curso. Es decir, desde 6º curso hasta la universidad, lo pasé militando en la Iglesia Apostólica de San Pedro de Macorís. Yo agradezco a Dios por haberme llamado al Concilio Fe Apostólica Jesús a lo largo del mundo. Dios les bendiga, soy el pastor Aneuri de Jesús y este es mi testimonio de fe. Dios le bendiga, soy el pastor Hipólito Jean, este es mi testimonio de fe.